Antes de empezar, quisiera que nos pongamos un poquito en frecuencia, ¿no? A veces como que para recibir estas informaciones que son tan profundas a nivel espiritual, creo que está bueno a veces preparar un poquito el cuerpo, la mente, ¿no? Entonces, un ejercicio muy sencillo, nada más cerrando los ojos, quien pueda, ¿no? Quizá haya personas que no puedan o no tengan ganas, pero cerramos un poquito los ojos. Cuando cerramos los ojos hay algo del mundo externo que se silencia. Solo registrando un poco cómo estás en este momento, cómo está tu cuerpo, cómo está tu mundo interno, tu mundo emocional, cómo está tu mente, qué pensamientos ocupan tu espacio y tu energía mental, sin juzgarlos, nada más observando un poquito cuál es el contenido de tu pensamiento. Trayendo toda tu atención y tu presencia a este momento, ahí donde estás, honrando esta decisión de venir, de conectar, de escuchar algo nuevo quizá, honrando esa decisión con toda tu atención y tu presencia contigo, donde estás ahora. Respirando profundo y calmando un poquito todos esos mares internos. Te voy a pedir que pongas las manos en tu corazón y bajes un momentito el mentón hacia las manos. Que sientas esa energía de tu corazón, invocando la imagen de alguien o de una situación o la primera imagen que te venga cuando yo te digo la palabra gratitud. ¿De qué estás agradecido o agradecida en este momento? Y con toda esa energía la vamos también a compartir, como si la mandáramos en olas a todas las personas que están conectadas, pero también a todos los lugares a donde se necesite. Porque el servicio tiene mucho que ver con irradiar, irradiar desde el corazón. Entonces, la gratitud tiene una frecuencia muy alta. Y bueno, yo quiero agradecerles mucho por estar aquí hoy y espero de verdad que bueno, que esta clase les sirva, les aporte y sea pues de provecho, ¿no? Y el tema que nos convoca hoy es el servicio del alma. Mm, que a mí me encanta este tema porque realmente en el servicio se condensa toda la historia del alma, toda su esencia, todo el recorrido que hace. Entonces, para mí es fascinante porque es bastante completo, ¿no? El tema del servicio. Bueno, ¿qué vamos a hacer en esta masterclass como para que sepan un poco? Em, primero les voy a contar cómo nosotros podemos trabajar con el servicio del alma desde los registros akáshicos.
También les voy a regalar, les preparé 2 libros que me parece que les van a gustar, que son muy básicos, que ya ahora después es sorpresita, y se los voy a pasar por acá para que lo puedan descargar. Después les vamos a contar también la propuesta que nosotros tenemos para trabajar esto en un proceso, ¿no? En un programa. Y al final voy a dar un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, quien se quiera quedar hasta el final, pueden ir anotando las preguntas que tengan y me las pasan después. Bien, bueno, más o menos para que sepan un poquito a dónde se metieron, con quién están metiéndose. Mm, Nosotros somos Akashic Records Community, somos una escuela, pero también una comunidad de registros akáshicos. Y nos dedicamos, por una parte, a la parte formativa, a que la gente pueda aprender a leer sus propios registros y también tenemos una formación para gente que lo hace a nivel terapéutico, profesional. Y también somos una comunidad, es decir, que nos encontramos, hacemos actividades, tenemos redes de apoyo, ¿no? Y de investigación de los registros akáshicos que para nosotros son una clave o una llave a estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. Y bueno, otra de las claves justamente es la comunidad. Este es un momento, es una era en donde la comunidad va a ser básica para poder evolucionar como especie, diría yo. Y justamente la autonomía espiritual. La autonomía espiritual tiene que ver con que cada quien recupere la posibilidad de conectarse directamente a sus propias respuestas, a su propia guía espiritual. Claro, podemos ayudarnos entre nosotros y podemos siempre ir a que alguien nos ayude, pero en esta época sobre todo nos toca a nosotros reconectar a cada quien a su manera, a su propio canal espiritual. Entonces, bueno, eso es un poquito lo que hacemos. Yo soy Tamara Ciriza, trabajo desde los 17 años, empecé con los registros, un poquito como más por necesidad que por gusto, no estaba como muy en mi radar, pero bueno, como muchas personas que seguramente si ustedes están acá, alguna se identificará, mi despertar espiritual fue muy fuerte, ¿no? A mí me pasaban cosas que no podía entender y tenía una mente muy, muy racional y bueno, de repente se me despertó la telepatía, empecé a canalizar mensajes de textos sagrados que yo no sabía qué era y después los buscaba y los veía, ¿no? Podía a veces leer los pensamientos de algunas personas. Entonces, pues yo me asusté mucho y como muchos dije, me estoy volviendo loca, ¿no? Eso es algo muy común, que por suerte ahora en esta época creo que tenemos un poquito más de acompañamiento, ¿no? Pero es muy fuerte cuando empiezan a despertarse las capacidades suprasensibles o lo que le llamamos, ¿no? O los dones psíquicos y espirituales y muchas veces no tenemos comunidad con quien hablarlo, no tenemos guía, ¿no? Entonces, para mí, este camino de poder proveer ese acompañamiento ante todo es un poquito mi misión. Yo soy astróloga, además de eso. Ahora me voy a graduar de terapeuta gestalt este año, estoy feliz, ya voy a terminar. Y bueno, me encanta todo el mundo esotérico. Hola, hola, soy Tamara Ciriza y hago una pequeñita pausa en este video que estás disfrutando porque sé que si te está interesando te vas a beneficiar mucho de nuestro programa Alma Adentro, un curso de 7 semanas en el que vamos a hacer todo un viaje por tu archivo del alma.
aprendiendo a leer tus registros akáshicos y de ahí navegando en tu esencia, en tus vidas pasadas, en el plan que hizo tu alma para esta vida y llegando al propósito, a ese servicio, a eso que tú vienes a dar como un regalo a los tiempos. A partir de este curso vas a afinar tu intuición y te vas a aprender a comunicar directamente con tu alma y con tus guías espirituales para obtener toda la claridad y la guía que necesites en tu día a día para poder realmente poner en coherencia tu vida aquí abajo con tu camino del alma. Te espero en septiembre para este viaje juntos, junto con toda una comunidad también que resuena con esta búsqueda, y espero que sigas disfrutando de este video, de este contenido que realmente te sea de mucho provecho. Un abrazo muy grande. Así que, bueno, vamos a empezar con el tema. Y quise poner esta frase de Khalil Gibran, que además él me encanta, y porque creo que representa mucho desde donde yo les quiero compartir lo que es el servicio del alma, ¿no? Dice, dormí y soñé que la vida es alegría. Me desperté y vi que la vida es servicio. Serví y vi que el servicio es alegría. Necesitamos reconectar con esa alegría esencial. No podemos seguir haciendo las cosas nada más desde el dolor. Creo que empezar por ahí. Y me gustaría que me regalen una palabrita para también compartir justamente en comunidad un poquito qué es el servicio para ustedes. Pueden dar un segundito y ponerlo acá en el chat, porque me gustaría leerlos. Generosidad, amor, ternura, empatía, amor, acompañar, amor, dar, ayuda, entrega, una forma de dar amor, acompañar, comprensión, satisfacción, generosidad, autenticidad, compartir, integración, estar, darse uno mismo, acompañar. A mí me encanta. Apoyo y autoapoyo en acompañamiento, brindar lo mejor de ti a los demás, ayuda, no juzgar. Buenísimo. Dar mi tiempo para que alguien más obtenga algo. Misión. Buenísimo. Mm. Luz e iluminación. Dar desde el corazón. Misión. Hermoso. Ayudar y dar tiempo. Poner nuestras capacidades al servicio de los demás. Expansión, entendimiento, compartir, estar para el otro, compartirse a otro. Genial. Bueno, gracias. Me encanta leerlos y leerlas. Esta es una imagen que hice con la inteligencia artificial, em, que para mí simboliza mucho de lo que es el servicio, ¿no? La quiero poner acá nada más como imagen y al final retomarla para que veamos un poquito qué significa, pero hay cosas que, déjenme, se desmuteó acá. Ahí está. A veces a lo largo de enseñar, ¿no? En estos años de enseñar, me doy cuenta que también hay informaciones que entran por otro lado, ¿no? Y ahora con esto de poder dibujar cosas con la inteligencia artificial, veo que hay un gran poder en las imágenes. Entonces, por eso les hice esta. Bien. Entonces, ¿qué es el servicio del alma? Por supuesto, desde donde nosotros lo vemos y cómo acceder a él desde los registros akáshicos. Vamos a entrar un poquito antes de eso en contexto, ¿no? Steiner, que ya tiene más o menos 100 años de su época,
Dice, nos hallamos en una época en la que el destino del mundo depende del despertar interior del alma humana. Y yo creo que hoy más que nunca eso es muy patente, ¿no? Mm, Realmente necesitamos reconectar. Y creo que, como les decía al principio, ¿quién no está viviendo algún tipo de crisis de crecimiento? O sea, verdaderamente yo lo veo en todas las personas que conozco, de todos, de mis amigos, de mis alumnos, de mis consultantes, de mis maestros, ¿no? Y veo que todos estamos en una crisis que a mí me gusta decir de crecimiento, porque realmente es una gran oportunidad. Y surgen preguntas que a veces parece que son preguntas que solo me hago yo, ¿no? Eso pasa mucho, a mí me gusta mucho en nuestra comunidad cuando empezamos a compartir esta parte de que te das cuenta que esas inquietudes o que esas como crisis que vivimos no son solo nuestras, le está pasando a un montón de gente. Entonces acá pusimos algunas, ¿no? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué ya no me siento como antes con mi pareja? ¿Por qué ya no me hace sentido mi trabajo? ¿Por qué ya no resueno con algunos grupos de amigos? ¿Por qué no me siento igual en el lugar donde vivo? ¿Qué hago con todas estas intuiciones que están naciendo en mí? ¿Por qué repito esos patrones aunque no quiera? ¿Por qué me siento mareado o tengo insomnio o tinnitus? Y todo esto, aunque no crean, está ligado, y ahora vamos a ver un poco, a lo que estamos viviendo como colectivo humano, pero también como tierra, ¿no? Como planeta. Entonces estamos en una época en donde por un lado estamos súper conectados, lo sabemos, en muchos sentidos, porque también estamos conectados de maneras padres, ¿no? Pero también estamos más desconectados que nunca. Y hay una gran crisis, sobre todo yo lo observo, empezó para mí bastante antes de la pandemia, pero con la pandemia fue radical, como esas viejas estructuras, sobre todo llevándole un poquito esto al servicio, ¿no? Fíjense cómo antes era mucho más sencillo, entre paréntesis y cuadrado al mismo tiempo, el caminito de, bueno, yo hago la primaria, la secundaria, la prepa y hago algún oficio o estudio esto o esto, ¿no? Ahora todos sabemos que eso cayó, ¿no? O sea, realmente yo lo veo, por ejemplo, mucho, tengo muchas amigas y amigos con hijos adolescentes o veinteañeros y veo cómo hay por un lado, un vacío porque se han caído viejas formas y estructuras que finalmente eran estructuras de sostén, ¿no? Serán como sean, pero eran estructuras y todavía no hay nuevas, pero ya hay algunos moldes, ¿no? Ya hay algunos moldes. Y a veces yo percibo, no sé cómo lo ven ustedes, pero percibo un poco que estas vidas que parecen tan aesthetic, ¿no? Tan eh, el orgánico, el yoga, el no sé qué, al final hay algo en donde estamos súper estresados, todo el tiempo corriendo, todo el tiempo enchufados a pantallas, ¿no? Entonces, también hay algunas nuevas propuestas o narrativas que parecen como más sanas, pero quién sabe si también lo son en el sentido de que sí estamos en un momento en donde cada quien va a tener que encontrar su camino individual y realmente estos nuevos moldes de trabajo, del home office, de todo eso, quién sabe cuánto nos permiten expresar realmente lo que venimos a hacer, ¿no? Entonces, todo esto que está pasando, esta crisis que estamos viviendo, no es random, no es algo que está pasando porque sí o porque históricamente toca
obviamente, históricamente hay una correlación, ¿no? Pero en realidad, y esto siempre que lo enseño, pienso lo mismo, ¿no? Digo, no puedo creer que no sepamos lo que está pasando con respecto a nuestro planeta en el sistema solar, siendo un momento tan clave en este momento. Ustedes saben que nuestro planeta Tierra pertenece a un sistema solar, ¿sí? Y ese sistema solar, a su vez, va moviéndose y desplazándose alrededor, o más bien como en espiral, de otro sol. Es como si nuestro sol tuviera otro sol, ¿no? Vamos a ver un poquito em, ese ciclo, porque además esto pasa cada 25.000 años, ¿sí? No es necesario que retengan toda esta información, pero a mí me gusta compartirla porque se me hace insólito que no la tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, fíjense que acá en el centro está Alción, que es justamente el sol central de las Pléyades, ¿sí? Y este sería nuestro sistema solar que va moviéndose, por así decirlo, alrededor de Alción. Alción emite una especie de dona o de banda de luz fotónica, o sea, de un montón de luz junta. Y cada 25.000 años nosotros atravesamos ese cinturón de fotones y hay un montón de cambios que pasan en la Tierra. De hecho, lo atravesamos cada 12.500 años porque lo atravesamos acá atrás y acá adelante. Y esto coincide cuando entra la era astrológica, cuando a nosotros desde la Tierra nos toca vivir la era astrológica o de Leo o de Acuario. Por eso cada 12.500 años suele haber algún tipo de cambio fuerte en la Tierra. ¿Por qué? Porque sube muchísimo la frecuencia. Les quiero mostrar otra foto porque para ahí lo entienden un poco mejor. Este está como aplastado, ¿no? Pero acá está el Sol central, este es nuestro sistema solar y estamos, en realidad, esta es del 2002, así que está viejísima. Ya entramos nosotros a esta banda, a este cinturón de fotones, ¿no? Y eso genera una subida de la frecuencia en todo nuestro sistema solar. Por eso también el Sol está mucho más activado, el centro de la Tierra está mucho más activado, porque sube la frecuencia, porque entramos a una parte en donde hay mucha luz. Por eso se llama la era de luz, ¿sí? Y por eso toda esta cuestión de la entrada a la quinta dimensión y todo esta un poco como todo lo que se habla de la ascensión, en realidad a una base más concreta, tiene que ver con esto, que no es que entramos a otra dimensión, sino que sube tanto la frecuencia que podemos captar y habitar conscientemente más dimensiones, ¿sí? Entonces, esto está generando, lo dejamos un poquito. Esto está generando muchos cambios desde la frecuencia de la Tierra hasta cambios sociales, estructurales, ¿no? Fíjense que todas las estructuras densas o demasiado em, como viejas, vamos a decirlo así, se están cayendo. Y eso va en todos lados, en nuestra vida, lo vemos en las instituciones, ¿no? Fíjense, la iglesia, por ejemplo, ¿no? Cómo ha habido todo un proceso en donde realmente estamos cambiando de era astrológica. Y eso implica muchas, muchas cosas, ¿no? Entonces, acá les puse y me gustaría que me vayan contando ahora en el chat qué les pasa a ustedes, porque a mí se me hace muy interesante, por ejemplo, lo del tinnitus, que es algo que parecería muy personal, es algo que está pasando debido también a esta frecuencia, ¿no? Digo, no a todo el mundo viene por acá, pero sí hay todo un cambio, una mutación incluso en nuestro propio ADN, que se está adaptando a esta nueva frecuencia.
El tema es que nuestra mente le está costando mucho adaptarse porque tenemos una mente muy concreta, venimos hace mucho construyendo una mente que lo que tiende es a querer controlar y sobre todo la materia, ¿no? O sea, muy enfocada a ver la materia y nada más. Y por eso ahora es tan importante empezar a desarrollar todas estas capacidades que todos tenemos. Que algo que me sorprendió ahora en el grupo, en el grupo de la máster que estaba leyendo las encuestas, es cómo hay tanta gente que cree que, por ejemplo, para leer registros akáshicos se necesita un don, ¿no? Es como, cómo vas a necesitar un don para conectar con el alma que ya eres? Pero es totalmente lógico que nos pase eso porque llevamos mucho tiempo de adoctrinamiento entre la parte científica y la parte religiosa de que solo existe lo que se puede ver y tocar y lo que no se puede ver y tocar, solo algunos privilegiados pueden conectar con eso, ¿no? Y eso está cambiando completamente. Entonces les voy a leer estas y me cuentan a ustedes en el chat, vayan poniendo si les está pasando algo de esto o qué más les está pasando, ¿no? Bueno, corazonadas intensas, necesidad de cambio radical, hay gente que empieza a recibir mensajes, incluso gente que nunca había hecho ningún tipo de acercamiento a lo espiritual, sincronías, clarividencia y clariaudiencia, cambios en la percepción del tiempo y el espacio. Esto está pasando mucho. Telepatía, mensajes a través de números y códigos, mensajes o premoniciones en sueños, una fuerte sensación de que existe algo más allá, comunicación con personas fallecidas, visión de colores y auras. Entonces, a ver, los leo, esto me encanta. Eh, Grandes corazonadas, dice Paulina, pérdida de la percepción del espacio-tiempo, sincronicidad, visión de colores, sueños, casi todas, dice Nélida, varias, recibo mensajes de forma espontánea, números por todos lados, yo tengo tinnitus derivado, de otra cosa. Ujú. Corazonadas y cambios de la percepción, pero muy sutil. Ale, tengo la sensación de que hay algo más, pero no alcanzo a verlo. Veo números repetidos, pero siento que algo me falta o hay algo que no estoy haciendo y me frustra porque quiero ser parte. Bueno, creo que ya tienes mucha conciencia, Ale. Creo que ya eres parte. Es un proceso. Sueños muy raros y los sueños, ¿qué tal le han estado los sueños? Bien, hace dos noches soñé que me cambiaba de línea del tiempo y me iba a otro tiempo y entraba así como en una película y después decía, pero no, pero yo necesito regresar a mi tiempo y me despertaba. Dice, cuando, uy, alguien empezó a rayar. Bueno, ahora lo saco y lo vuelvo a poner. Dice, cuando se da el cambio de percepción, ¿cómo lo experimentan las personas? Hay gente, por ejemplo, que se le invierten las calles como si de repente hicieras un switch así del orden. Hay gente que se desubica espacialmente. Lo que pasa que también el campo magnético de la Tierra está cambiando con todo esto, ¿no? Entonces, como nosotros nos ubicamos espacialmente a nivel magnético, o sea, de hecho tenemos una como magnetita en el cerebro, literal, como los pájaros, em, justamente está cambiando la forma en la que percibimos el entorno. Dice Alejandrina, necesidad de cambio radical, números repetidos, sé cosas y no sé por qué lo sé, eso es típico de los registros. Casi todas, además mareos, ¿verdad? Todas las tuve, pero como que estoy detenida, por eso quiero ver qué me detiene. Telepatía, mensajes en sueños, clariaudiencia, sueños con familia fallecida, también mareos como glitches de la Matrix, tal cual.
Yo soñé esta semana que iba al pasado, cuando mis abuelos eran niños. ¡Wow! Me encanta. Y acá también tinnitus. Fuerte sensación de que existe algo más allá, pero esto es de muchos años atrás, sí. Leo las emociones de los demás, sueños raros, momentos como ya vividos, sentir que hay algo más allá de lo que vemos. Dice, poder comunicarme con mis seres queridos fallecidos, todo esto y más. Corazonadas intensas, viajes astrales en sueños, ver personas antes de conocerlas físicamente, eso también me lo han comentado mucho. Siento la energía de las personas. Buenísimo. Muchísimas gracias por compartir, porque sí, es muy valioso eh, también escuchar, ¿no? Entre todos. Entonces, bueno, ya sabemos que estamos en un momento de despertar, mm, y ya sabemos que ese piloto automático que antes nos servía o era un poquito más tolerable, ¿no? Ya hay cosas que no podemos sostener más. Y justamente ahora, y me refiero ahora en esta época, en esta era astrológica que está empezando, que dura 2160 años más o menos, la era de Acuario, realmente ya no es el tiempo como lo fue en la era pasada de, por ejemplo, los grandes maestros, los grandes gurús, en donde la respuesta venía de afuera. Eso no está mal, solamente que ya no corresponde a este tiempo, ¿sí? Entonces, por eso para mí los registros akáshicos son tan importantes, porque son esa herramienta que nos ayuda a recuperar la autonomía espiritual, a recuperar ese canal de comunicación con esa brújula que solo viene de adentro. Y ahí se pone un poquito más complicado porque requiere un poco de voluntad, ¿no? O sea, todos podemos leer registros, todos, todo el tiempo estamos conectados a nuestro canal espiritual, no conscientemente, ¿no? Pero el tema es que tengamos la paciencia, la guía, el acompañamiento, el grupo, el espacio y la práctica en nuestra vida cotidiana para ir aprendiendo a escuchar al alma. Porque entre lo apabullados que estamos, ¿no? Con tanta información, tanta velocidad, tanto todo, más que no nos enseñaron. O sea, qué bonito sería si de niños nos hubieran enseñado a escuchar el lenguaje del alma, porque literalmente lo que hacemos cuando aprendemos a leer registros es como aprender a leer, porque te va bajando una imagen y luego una palabra y luego te acuerdas de algo que también es parte del mensaje y al principio dices, no, o sea, a mí no me baja nada, ¿no? Hay gente que al principio hasta cartas canaliza, ¿no? Igualmente, pero a lo que voy con esto es, nos toca madurar como especie. Entonces, tenemos también que poner nuestra voluntad para poder hacer la conexión hacia nuestro camino, ¿no? Queremos, decimos que queremos un camino más lleno de coherencia, de esencia, pero para eso hay que chambearle. Esa es la realidad, ¿no? Tenemos todas las herramientas, pero no va a ser una respuesta de ChatGPT. Eso seguro. Y acá les puse una cosita que dibujé también y esta frase que me encanta de Steiner. Hoy estamos muy Steiner, perdón. Dice, el ser humano vive permanentemente en el mundo espiritual, aunque su conciencia no lo registre. En todo momento estamos rodeados por seres espirituales y fuerzas que influyen en nuestra vida, pensamientos y destino. Y ahí tenemos que entender que venimos hace mucho tiempo, como les decía, con una mente muy enfocada en hacer conexiones, incluso neurológicas, con respecto a la realidad tangible, a lo que se puede ver y tocar.
Y ahorita estamos en un momento en donde hay mucha más apertura, ¿no? Parece como que ya todo el mundo casi acepta que hay una realidad espiritual o sutil, ¿no? Pero en el fondo siento que esta mente es todavía tan arraigada que todos desconfiamos de nuestro canal, ¿no? Esto que me está bajando, ¿será realmente o me lo estoy inventando, ¿no? ¿O tendré la capacidad? ¿O estaré alucinando, ¿no? Entonces, nos toca a nosotros hacer ese trabajito de ir desarticulando caminitos que fueron muchas veces repetidos, porque bueno, eso nos sirvió para sobrevivir en el pasado, ¿no? Como especie nosotros no teníamos como grandes garras o dientes afilados, sino que lo que desarrollamos fue una inteligencia que se separa de lo que ve para poder controlarlo. Entonces, observo al mamut, lo observo, hago una estrategia y lo cazo, ¿no? Lo mato. Pero tiene que ver con una mente primero muy enfocada a la materia para sobrevivir el cuerpo y después al control, ¿no? Entonces, esa no es la mente que necesitamos en estos momentos. Y bueno, todos los que estamos acá en esta charla y acá en esta época, venimos a ser voluntarios, digo yo. Nos voluntariamos a hacer esos puentes de un cambio de época, ¿no? Entonces, algo habrá en nuestra esencia del alma que tenemos la capacidad de acompañar un momento de conciencia que tiene que ver con un cambio, ¿no? Y cada uno de ustedes y de nosotros tiene algo que aportar a este momento que no lo puede aportar nadie más. Y el trabajo es descubrirlo, ¿no? Por eso me gustó mucho que alguien puso autenticidad. La autenticidad requiere pelar muchas capas del personaje y creo que sí se relaciona mucho al servicio. Y estos tiempos, bueno, verdaderamente requieren gente al servicio. Realmente estamos en una crisis muy fuerte, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, eh, ¿no? Como con la terapia y con toda mi gente, ¿no? Pero me doy cuenta que, por ejemplo, faltan terapeutas, ¿no? No alcanzan. Yo no alcanzo a poder derivar a toda la gente que necesite, que me pide terapia, que no hay buenos terapeutas, ¿no? Hay muy pocos. Entonces, realmente estamos y bueno, así como terapeutas, gente que le haga bien al mundo, ¿no? Entonces, bueno, estamos en este momento de despertar y eso hace que sea cada vez más difícil engañarnos, ¿no? Lo intentamos constantemente, pero la vida es muy clara en decir, a ver, lo que no está conectado con tu camino del alma, te lo saco. Y ahorita es así. Ahorita ese proceso está con mucha velocidad. Algo que me parece bien importante ahora que hablamos del servicio, es también desmitificar un poquito. Venimos de una época, venimos de la era de Piscis, en donde fíjense que el servicio está muy vinculado al sacrificio. La era de Piscis la inauguró justamente Jesús, que es, él marca, ¿no? El inicio de casi casi de la era de Piscis con el sacrificio, ¿no? Entonces, hay toda una idea muy judeocristiana y de todas las religiones, ¿no? Que son muy, justamente la era de Piscis tenía mucho que ver con la era de las religiones, en donde parece que para servir hay algo de mí que se tiene que sacrificar, o hay algo que tiene que ser costoso, o, ¿no? Como esta sensación de dejar algo ahí que me duele. Y eso está bien profundo, o sea, sí está intravenosamente grabado, ¿no? Aunque seamos judíos, católicos, musulmanes, está ahí. Y a veces
el servicio, está esa parte y otra parte que no me quería olvidar de comentarles que también me parece como muy idealizada, es creer que el servicio es una misión mesiánica de salvar al mundo, ¿no? Como también tenemos esa parte muy hollywoodense, así de, el servicio es algo gigante, es algo épico y por ende inalcanzable, ¿no? O sea, como hay una parte que parecería que encontrar nuestro propósito del alma es una cosa, no sé, de una odisea, ¿no? Y en realidad no tiene nada que ver con eso. El servicio también es estar, es la presencia y tiene que ver con muchas cosas. Porque, por ejemplo, un padre con su hija, qué servicio más grande también que está haciendo al mundo, ¿no? O incluso los gestos que podemos llegar a hacer en la calle a un extraño, lo que les ayer estaba platicando con un chico en un bar, como en una especie de café acá en Tepos, y entonces me contaba, no sé qué me contaba de nada, como que había puesto un lugar, Tepos es súper difícil para que vaya bien, ¿no? Un negocio. Y entonces me decía, no, lo que pasa que recién está empezando a jalar y estoy preocupado y no sé qué. Yo le decía, pero bueno, ya tomaste la decisión, te viniste a vivir acá, ¿no? Y por lo que me cuentas, te gusta, ¿no? Lo que estás haciendo. Sí, 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 me decía. Digo, bueno, confía, no te queda de otra. Y ya, se fue, ¿no? Al rato vino, es un desconocido total, ¿eh? Yo no tenía ni idea. Y fue bien bonito porque, o sea, antes de que yo me fuera, me dijo me dijo, me hizo muy bien lo que me dijiste, te lo agradezco. Y yo pensé en la clase de hoy, ¿no? Y dije, es que eso también son formas de servicio que hacemos y a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a ver un poquito más profundamente también la parte de cómo se entrelaza, ¿no? El servicio con también lo que yo vengo a dar a los tiempos y a mi propósito a un nivel también de poner mis dones en movimiento, ¿no? Por ahí alguien puso el servicio como integración y justamente es lo que vamos a ver, cómo el servicio es la integración, ¿no? Entonces, les quiero contar cómo nosotros trabajamos con este servicio desde los registros y para eso les voy a contar un poquito más de los registros, ¿no? Em, esta imagen me encanta. Entonces, ¿qué son los registros akáshicos? Mi pregunta de siempre, siempre la gente me hace esa pregunta, ¿qué trabajas registros akáshicos? ¿Qué son los registros akáshicos? ¿No? Entonces, para entender los registros akáshicos tenemos que entender qué es el akasha. Porque si decimos registros akáshicos, estamos hablando de los registros del akasha, ¿sí? Entonces, para entender qué es el akasha, vamos un poquito a la palabra, ¿no? Akasha es una palabra en sánscrito, que es un antiguo idioma de la India, que significa, para mí la definición que más me gusta es espacio, ¿no? Acá les puse, bueno, a Ervin Laszlo, que es un genio, genio absoluto. En la antigua India, Akasha significaba el cielo cósmico, algo parecido a nuestro concepto de espacio. Los videntes hindúes decían que todas las cosas surgían de y descendían posteriormente a la fuente cósmica Akasha. El Akasha es justamente esa fuente de donde brota todo lo que existe, pero también lo va registrando, ¿no? Y va registrando toda la conciencia que va generando todo lo que se desprende de la fuente, entre ellos el alma, ¿sí? Entonces, acá creo que les puse otra de Madame Blavatsky. Ella dice, la calle es la matriz del universo de la cual todo cuanto existe ha nacido por separación. También es interesante verlo, pues, sobre todo los registros, como mucha gente lo ve como una biblioteca,
¿no? En realidad es como una biblioteca viva, porque, por ejemplo, esto que estamos viviendo nosotros se está grabando en el Akasha. Al mismo tiempo, existimos porque hay un código ahí en el Akasha que se está desplegando en nosotros. Entonces, el plano akáshico a mí me sirve bastante explicarlo como el Internet, ¿no? Como si fuera el gran Internet del universo. Y los registros akáshicos ya va a ser justamente un sistema de información que va a guardar la información de cada individualidad que se desprende de la fuente. Entre ellas, las almas, ¿no? Las almas son individualidades. Un alma es, por así decirlo, viene a permitirle al todo que tenga existencia, diversidad. Y cada uno de nosotros, cada una de nuestras almas, tiene una esencia que tiene un color en particular, ¿no? Que viene a expresar un colorcito único del todo y justamente nuestra función es expresarlo, ¿no? Entonces, cuando el alma nace, por así decirlo, que es algo, no me voy a clavar ahí, pero lo digo así por términos didácticos nada más, cuando el alma nace se le asigna una nubecita. Un consultante una vez me dijo, me dice, es como el Google Drive me dice, es como el iCloud del alma, ¿no? Los registros, y le digo, sí. Entonces, cada alma tiene su propia nubecita, en donde va a guardar todo lo que tenga que ver con ella y todas las conexiones que va a hacer con todas las otras almas y situaciones, ¿no? Y bueno, nosotros hace mucho que sabemos que existen los registros akáshicos como humanidad, ¿no? O sea, los registros existen desde siempre porque son la fuente y la forma de ordenar toda esa información, ¿no? Pero nosotros como humanidad, ya desde, por ejemplo, las tablas Esmeralda, que son las que están acá en la imagen, que le llaman las tablas de Tot, ya habla, que es antiquísimo, habla de cómo existe justamente una especie de registro, vamos a decirlo así, como de fuente de información, y es bastante interesante si las quieren leer después. Se llama, les digo, las tablas Esmeralda. Y el que, digamos, la entidad que habla ahí es Tot, ¿no? Y después, bueno, toda esta información por mucho tiempo pues estuvo, como les decía, mucho más designada a las altas jerarquías espirituales. Incluso me he llegado a enterar por alumnos que han estado en altas esferas de la iglesia, cómo en realidad incluso ellos saben también que existen los registros y tienen todo estoy hablando de las altas jerarquías, ¿no? Quizá no lo digan de esta forma o no lo enseñan de esta forma, pero hace mucho que sabemos, pero estaba recluido porque es un gran poder. Ustedes imagínense que si yo te digo, tú puedes conectar con tus propias respuestas, tú puedes entender qué vienes a hacer en la vida, direccionar tu propia vida desde tu alma, ¿qué poder después tengo sobre ti? Ninguno, ¿no? Entonces, hemos usado mucho la espiritualidad como una forma de control y bueno, ahora eso está cambiando, se está abriendo en esta nueva época, ¿no? Y también hubo toda otra rama, por así decirlo, como fueron los Rosacruces, los masones, ¿no? Que también se dedicaron a guardar esta información, a transmitirla en secreto y a través de toda una serie de pasos para conservarla, su pureza, ¿no? Y ahora ya esto está abierto, ¿no? Ahora lo que antes era como solo si el maestro te quería enseñar, ¿no? Y si pertenecías a ese grupo privilegiado, no, ahora ya todos podemos, pero también la realidad
que es un poco triste, la verdad, para mí eso, es que ahorita hay muchas cosas, hay mucha oferta, hay mucha como cantidad de gente, por ejemplo, ofreciendo cursos de registros akáshicos, pero hay muy poca profundidad. O sea, hemos también perdido la parte de la responsabilidad y del compromiso y del proceso. Porque sí, yo te puedo decir que te voy a enseñar a abrir registros akáshicos en 4 horas, como lo hace mucha gente, pero eso, si tú no tienes un acompañamiento, si tú no aprendes a entrenar tu canal, si tú no tienes compañeros con quien practicar y verte y, ¿no? Y hacer esta red, no sirve de nada. Se queda en algo muy vacío, ¿no? Entonces, pues es un momento, creo yo, muy bello porque se ha abierto mucho todo esto, pero también nos toca cuidar un poco más las herramientas. Y bueno, ¿cómo nos conectamos a los registros? Como para quienes no sepan, que tengan un poquito de idea de qué estamos hablando cuando decimos aprender a leer registros o abrir mis propios registros, ¿no? Ujú. Entonces, cuando decimos de abrir registros akáshicos, lo que estamos abriendo es un canal de comunicación entre nuestra persona y nuestra alma, ¿sí? O nuestro registro akáshico, que es un poco como si estuviéramos hablando con nuestra alma o con los ojos que nos ve nuestra alma, ¿no? Entonces, digamos, los registros están en una vibración muy, muy sutil. Y para poder acceder a ella, necesitamos generar un canal de comunicación. Es como si yo les dijera, ¿el iCloud dónde está? No, pues en la nube, ¿no? Sí, pero yo necesito el módem, necesito la compu. ¿Para qué? Para que ese código que está ahí súper veloz, yo lo pueda desdoblar y ver como, por ejemplo, esta imagen que en algún momento seguramente habrá estado en mi iCloud, ¿no? Entonces, ese canal lo componen una serie de seres que es, en realidad, digo, a nosotros nos encanta como poner nombres y súper personalizar, pero es nuestro canal, ¿no? Y ese canal lo que va conectando son distintas frecuencias hasta llegar a el registro, ¿no? Entonces, cerca del, digamos, si lo viéramos así, es como una especie de mayor frecuencia, de más velocidad hasta nosotros que estamos en una dimensión mucho más lenta, ¿no? Primero están los señores del registro akáshico, que son los custodios de los registros. Después vienen los guías y los arcángeles, que son justamente los que nos ayudan, nos guían en nuestro sendero divino, ¿no? Que es como lo que el alma eligió experimentar. Después los maestros en general, ¿no? Ascendidos, propios, que son un poquito los que nos van enseñando o hasta, pues entrenando, diría yo, para poder llevar esa vida que queremos llevar. Y al final están los seres queridos, que son personas fallecidas, bueno, son almas de personas que probablemente hayamos conocido, a veces puede ser un bisabuelo que no conocimos o así, pero en general hay un vínculo emocional muy fuerte con ellos y ellos deciden quedarse cerca nuestro porque también ellos tienen algo que aprender a través nuestro y nos cuidan, muchas veces son los que nos dan los mensajes porque son los que hablan nuestra lengua, los que entienden nuestra forma emocional. Entonces, cuando nosotros abrimos los registros, lo hacemos con una oración de apertura, que es justamente una forma de nombrar el canal, ¿no? Acuérdense que la oración tiene una potencia de creación, como dice la Biblia, ¿no? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando hay una intención y hay un sonido, se crea una realidad. Y cuando nosotros decimos la oración de apertura, lo que estamos diciendo es, yo, personita acá que entiendo que estoy bien desubicada, quiero actualizarme con mi alma.
Básicamente eso es abrir tus registros akáshicos. Y recibimos guía, información, entendimiento, sobre todo de cuál es el propósito. O sea, ¿para qué estás viviendo lo que estás viviendo desde tu alma? ¿Para qué tu alma está aprendiendo lo que estás aprendiendo, no? Y todos podemos acceder. Eso es bien importante que se lo lleven, ¿no? Para mí. Bueno, y acá el primer regalito, este es un libro que les decía, les comentaba que para mí les va a gustar porque es un libro bien básico, pero bien profundo. Y yo no les recomiendo que abran ustedes solo sus registros si nunca lo han hecho, porque para mí es algo que requiere como mucho acompañamiento, ¿no? Pero sí está buenísimo el libro en cuanto a un básico de qué son los registros. Así que se los voy a pasar acá en el chat. Ahí va, de regalito. Bien. Entonces, esto que les voy a compartir es una metodología que desarrollé que tiene que ver con el tipo de información que hay adentro de los registros, ¿no? Mucha gente usa los registros nada más para preguntar cosas, como cuál es mi pacto del alma con tal persona o qué consejo me pueden dar para esto que tengo que decidir, ¿no? Y está buenísimo, o sea, es una súper herramienta para eso, pero en realidad en nuestro archivo del alma está todo el viaje de nuestra alma, lo cual nos da una perspectiva que nos puede hacer entender justamente qué vinimos a hacer en esta vida, ¿no? Entonces, siempre empezamos por la esencia, porque el alma lo que viene a hacer es expresar esa esencia, es como si fuera este tono de morado no lo tiene nadie más. Y yo me voluntarié a separarme de la fuente para darle la experiencia al mundo y a la fuente de cómo es ser este color. Entonces, cada uno de ustedes y de nosotros tenemos una esencia única que venimos a plasmar. Y para eso vamos haciendo experiencias, ¿no? Entonces, según nuestra esencia es como digamos que las materias que va a ir haciendo el alma, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo con Beethoven, pero no sé, por ejemplo, si tengo una esencia que viene a plasmar algo muy espiritual, ¿no? Voy a tener primero que nada que aprender quizá a encarnar porque me va a costar el cuerpo, la materia, ¿no? O si tengo una esencia mucho más aterrizada, por ejemplo, pues me va a ser mucho más fácil la parte corporal, ¿no? Pero entonces voy haciendo experiencias que me van dando herramientas para encarnar esa esencia. Y esas son las vidas pasadas. ¿No? O sea, las vidas pasadas tienen una lógica, es como si fuera toda una línea de tiempo de materias que va haciendo el alma y según de dónde venimos aprendiendo en nuestra vida pasada, es que el alma entre la última muerte y el nuevo nacimiento hace todo un proceso precioso en donde decide cuál va a ser el siguiente plano diseño de encarnación que va a tener que ver con poder darle una continuidad al proceso que viene haciendo. Entonces, siempre, siempre la familia que elegimos, el lugar, todo, tiene mucho que ver con nuestras vidas pasadas. Y ese plan de encarnación no es un destino escrito en piedra, sino que son un montón de posibilidades que nosotros elegimos y de retos para justamente poder poner en práctica y seguir aprendiendo, pero para poder poner en práctica los dones que traemos esenciales con todo lo que aprendimos de vidas pasadas y lo que necesita el tiempo, el momento, ¿no? Entonces, el servicio es una condensación de todo esto. Por eso me encantó la palabra integración, ¿no? Entonces,
nosotros para entender un poquito cada quien qué viene a aportar, hacemos todo un proceso en donde nos vamos metiendo a cada una. Como la Adriana, esa que dice, güey, algún día llegaré a esa paz, a esa que no lleva prisa, que, ajá. Alguien se desmutió. A ver. Entonces, de la esencia del alma, nosotros traemos dones que no son esenciales, o sea, que no tenemos que trabajar por ellos. Y eso es muy evidente, ¿no? Hay una parte como que uno sabe lo que le es de alguna forma natural, ¿no? Y de todas nuestro proceso de vidas pasadas, también nosotros ganamos herramientas y ahí sí, por mucho, muy trabajadas, ¿no? O sea, quizá ahora lo vamos a ver con Beethoven, pero eh, probablemente muchas también de las facilidades que tenemos en nuestra vida es porque también ya las venimos desarrollando en vidas pasadas, ¿no? Y justamente en esta vida se nos da un montón de situaciones que nos permiten poner en práctica todo eso, porque además el tiempo que elegimos nacer también nos necesita. Entonces es un tejido muy complejo y muy hermoso. A mí me encanta cuando veo, por ejemplo, que doy lecturas de registros y veo cómo es tan perfecto esos miles de hilos que tienen que entretejerse para que una persona esté donde está, por ejemplo, ¿no? Es fascinante. Entonces, no, quería mostrarles esto. Esto les puse un ejemplo como muy a nivel didáctico, ¿no? A ver, no es que me metí en los registros de Beethoven, pero creo que es un muy buen ejemplo. Mm, de cómo vamos ganando herramientas en vidas pasadas que nos ayudan también a expresar humanamente esos dones esenciales, porque ustedes piensen que nosotros somos seres espirituales, entonces encarnar en un cuerpo denso en esta dimensión es un reto para cualquiera de nosotros, para algunos más que otros, ¿no? Pero entonces tenemos que ir encontrando cómo expresar esa esencia que somos, pero de una forma humana, ¿no? Entonces, por ejemplo, Beethoven, lo pongo a él porque, bueno, cualquiera habrá escuchado alguna canción de alguna composición de él, ¿no? Fíjense cómo en su música él expresa, por un lado, como mucha armonía, pero también mucha fuerza, mucha pasión, mucho poder, mucha intensidad, mucha perfección inclusive, ¿no? Todo eso seguramente tuvo que ver con su esencia del alma. Pero para que él en esta vida pudiera llegar a ser como fue, seguramente en vidas pasadas él ya había desarrollado un montón de herramientas. Por ejemplo, para escribir música se necesita entender mucho la lógica de las matemáticas, ¿no? Incluso como la disciplina, esta parte de la paciencia. Seguramente él habrá estado, digo seguramente por su historia de vida, él habrá estado en situaciones también como que tuvieran que ver con la energía del poder, ¿no? Y eso también lo expresa mucho su música. Y es bien interesante la vida que elige Beethoven porque de alguna forma él elige un origen muy humilde, pero con un papá que tenía muchas expectativas. Pero encima el papá era alcohólico. El papá era músico también, creo que director de orquesta, pero como frustrado un poco, ¿no? Como muy de pueblo. Y él lo entrena a Beethoven para que eh, justamente llegue a ser quien es, pero sufre mucho Beethoven en su vida, porque además él eh, justamente estaba en esferas de mucho poder, pero él no tenía ese poder, ¿no? Su alma tiene un tema, un temita ahí con el poder. Entonces se le presentan todas estas situaciones que fíjense cómo gatillan en él toda esta pasión, inclusive, por ejemplo, los amores imposibles que él tenía, ¿no? Cómo
se enamoraba de estas señoras de clase alta que no podían estar con él. Entonces, todo esto en él, de alguna forma, activa esa semilla de expresión de su esencia, de una manera que imagínense que llega hasta hoy. ¿Qué más expresión auténtica, ¿no? de una esencia que algo que permanece en el tiempo? Me parece fascinante. Ahí les vuelvo, pero es que están muy pintores hoy de la pantalla. Entonces, bueno, y acá les puse un ejemplo que para mí es súper inspirador, la verdad, que es el ejemplo de Vir, que la quiero mucho. Ella, bueno, a mí me tocó darle varias lecturas y hace como ya bastantes años, y me gustó mucho ver su proceso, porque ella era, todavía creo que un poco lo sigue haciendo, consultora como ambiental o una cosa así, como mucho más mental, ¿no? Y ella en realidad, su camino, su pasión es la voz, ¿no? Y fue un proceso para ella de años de confiar y confiar y confiar hasta que hizo su proyecto. Pero les estoy hablando de que ella ni siquiera cantaba en ese momento, ¿no? Y ahora se dedica no necesariamente a cantar, pero a canalizar justamente a través de la voz y a enseñarle a la gente a reconectar con su esencia, ¿no? De hecho, su proyecto se llama Voz Esencial, a través de la voz y vive de esto, trabaja de esto, ¿no? Pero tuvo que hacer una crisis muy grande, dejar una seguridad muy grande que era su trabajo y trabajar, o sea, empezar de cero, ¿no? Y para mí eso es muy inspirador porque requiere mucha valentía y mucho compromiso y mucho amor propio el poder seguir ese llamado. Y quizá muchos de ustedes ni siquiera todavía tengan claro qué es, ¿no? Y ahí yo les digo, tranquilos, tranquilas, o sea, esto no es un mandato, no es una obligación, esto se despliega cuando uno está bien, ¿no? O sea, por eso les ponía esta parte de Khalil Gibran de el servicio es la alegría. Cuando yo estoy bien conmigo, es que puedo irradiar y querer dar. Si yo no confío en la vida, no confío en los humanos, no. Entonces, por ahí, algunos de ustedes no saben qué es eso que les apasiona. Bueno, empecemos por reconectar con estar bien con ustedes mismos, por empezar a conocerse, porque estamos tan moldeados desde el día uno por lo cultural, por todo lo que nos introyectan, que realmente es muy difícil encontrarlo. En realidad es muy fácil, tiene mucho que ver con lo que nos da alegría, ¿no? Pero parecería que es súper, súper complejo, ¿no? Y en realidad eh, es como, sí, hay una parte que requiere trabajo y voluntad, sin duda, ¿no? Pero es mucho más simple para mí de lo que creímos. Entonces vuelvo, ¿no? A esta imagen que les ponía al principio. Y para mí, justamente esta era de Acuario se trata de entender que cada uno es un sol que brilla y se conecta con todos los otros soles. Y estamos en una gran necesidad de justamente crear estas redes amorosas porque necesitamos trabajar juntos los problemas que tenemos en este momento como humanidad requieren un nivel de presencia y de unión entre nosotros muy grandes, porque no son sencillos, ahí sí, ¿no? Entonces, fíjense, o sea, lo que quería yo expresar en esta imagen era no solamente cómo el servicio es esa irradiación, sino también ese tejido que hacemos entre todos, porque
justamente lo que yo te aporto, nadie más te lo aporta y lo que tú me aportas, nadie más te lo aporta. Y justamente tiene que ser desde la alegría. Yo digo, llevamos tanto tiempo en el dolor, en la guerra, en la lucha constante con la vida, que como que, como dice una amiga que la quiero mucho, dice, ya cansa, ¿no? Ya estamos cansados, nos toca otra cosa. Y sí, para poder llegar a eso hay que procesar el dolor también. Entonces, no hagamos tampoco esos bypasses espirituales de creer que en un día voy a encontrar mi servicio y voy a ser feliz y es un camino, es elegir un camino de conocerme, ¿no? De irme quitando todo lo que no soy. Y para eso también se requiere un trabajo, además de espiritual, un trabajo emocional, ¿no? O sea, la terapia en este momento es muy importante porque no nos damos cuenta hasta qué punto somos como maquinitas que vamos repitiendo siempre los mismos carriles, ¿no? Tengo una profe de gestal que la amo y dice camino conocido o camino desconocido, que es española, ¿no? Eh, y el camino desconocido nos da mucho miedo, pero la verdad que el conocido, perdón chicos, pero no está mucho mejor, ¿no? Entonces, pues yo creo que requiere valentía y que requiere mucho trabajar juntos, ¿no? Por eso me gustan mucho estos espacios que aunque quizá no, no sé, ahorita no tenemos la posibilidad de hablar o de vernos la cara todo el tiempo, pero estamos conectando, ¿no? O sea, por eso les decía al principio, para mí es muy lindo que estén acá un domingo interesados por este tema. Me parece admirable, la verdad. Y bueno, ahora quiero regalarles este, que también creo que les va a gustar mucho. También es un libro bastante básico, siento yo, mm, que habla justamente de cómo el alma hace su plan, ¿no? Y sobre todo, se los puse también porque es bastante ficcionado. Entonces da ejemplos y creo que si ustedes están acá buscando el servicio, también pues hay algo de entender, ¿no? Cómo funciona el plan del alma. Así que se los voy a pasar por acá en el chat. Ahí va, para que lo puedan descargar. Genial. Vendrá un tiempo en que los seres humanos ya no considerarán la vida espiritual como algo abstracto, sino como la fuerza más concreta y eficaz del mundo. Entonces el espíritu será reconocido como la verdadera realidad y la humanidad renacerá. ¿Qué tal? Y bueno, ahora quiero contarles justamente este viaje que nosotros hacemos eh, esto que les voy a contar es, creo que es como de mis procesos favoritos de la escuela, ¿no? Se llama Alma Adentro y es justamente el proceso que hacemos en este programa que vamos a empezar ahora en septiembre, que integra todo este recorrido que hablamos, ¿no? Todo esto, cada una de las cositas que fui diciendo, la esencia, las vías pasadas, el plan, todo esto lo vamos profundizando, pero bien profundo, ¿no? Entonces van a través de primero leer sus registros, primero aprendemos a leer registros, pero después vamos viendo a ver cuál es tu esencia, a ver qué traes de vidas pasadas. Aprende a viajar a tus vidas pasadas cuando tú quieras, ¿no? Pero lo hacemos juntos. ¿Para qué elegiste la familia que elegiste? ¿Para qué elegiste la época? ¿Para qué elegiste el lugar? ¿No? Entonces es muy bonito porque es un curso que yo lo siento que es bien concreto porque son 7 semanas, tampoco es larguísimo, pero vamos muy profundo
Y algo también que me parece bien importante del curso, digo, lo tomen o no, pero me parece interesante que dejarles también esta semillita. Si nosotros queremos un cambio, queremos descubrir esto que estamos buscando, ¿no? Sí o sí necesitamos sostener nuestra práctica día a día. O sea, creo que una de las grandes dificultades que tenemos es que no sabemos cómo tener una práctica espiritual en nuestra vida cotidiana, nosotros con nosotros mismos. Entonces, en Alma Adentro vamos desde lo más básico, como por ejemplo empezar a crear un espacio sagrado, un altar, ¿no? A todas las prácticas, meditaciones, pero también distintos tipos de práctica, porque por ahí lo que pasa mucho es que como que creemos que tiene que ser de cierta manera y que si no medito 3 horas al día, ¿no? Y me siento en silencio. Yo, por ejemplo, yo en silencio no medito, porque además sé que no me gusta. Entonces tengo mis meditaciones en movimiento o con música o no, la idea es que cada uno y cada una de ustedes vayan aprendiendo a escuchar cuáles son esos puntos de paz y de anclaje de la conciencia espiritual en su vida cotidiana, ¿no? Y para eso, bueno, nosotros les damos un montón de posibilidades, pero sobre todo la idea es que cada quien sea autónomo, que vayamos tomando la confianza para decir, ah, mira, esta meditación sí, esto no, ¿no? O esto sí lo practico de tal manera, ¿no? Y por supuesto la comunidad, porque sin el grupo los humanos no aprendemos solos. Eso está clarísimo, ¿no? Entonces, es un programa grupal, Alma Adentro, que dura 7 semanas, empieza ahora el 14 de septiembre, es en vivo, así como estamos ahora en Zoom, pero además nosotros tenemos una plataforma de Akashic, que es una plataforma educativa, que ahí subimos las clases para la gente que no lo puede hacer en vivo, y les dejamos un montón de material, libros, meditaciones, músicas, y yo siempre les digo, no es para que lo vean todo durante el curso porque por ahí no da ni tiempo. Más bien es para que tengan todo eso como referencia y vayan viendo lo que les llama la atención, ¿no? Porque recursos hay un montón. Entonces, las clases son los domingos de 10 a 14 horas México y entre semana dejamos tareas y prácticas. Por ahí cosas para que hagan ustedes solos, justamente para que vayan haciendo, por ejemplo, una práctica de la mañana o si no pueden en la mañana, se adapta a la noche, pero también prácticas con los compañeros, que eso es muy bonito porque se van haciendo relaciones. O sea, yo he visto amistades nacer y crecer muchísimo, tanto en la formación larga como en Alma Adentro, porque es un encuentro, es un poco como lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Hay algo que nos convoca, que más allá de que cada quien esté, no, en Nueva York o en Mérida o en Tepoztlán, con diferentes edades, hay una frecuencia que nos está convocando. Y ese encuentro es bien particular a nivel de almas, ¿no? Entonces se dan como también un acompañamiento muy bonito humano que siento que ahorita nos hace falta un poco, ¿no? Como ese apapacho y esa contención de otros. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que les conté, ¿no? Son 7 semanas. Sí, yo le agregué esto, este año le agregué para personas comprometidas, ¿no? Porque este sí no es un curso como para tomar a medias, es un curso para estar, ¿no? O sea, sí lo puedes tomar en diferido, pero es un curso para que si vas a decidir tomarlo, realmente aprovecharlo en presencia, ¿no? Porque no estamos aprendiendo a cocinar, que igual está increíble, ¿no? Pero estamos realmente conectando con lo más sagrado nuestro. Y eso pues requiere mucho compromiso, ¿no? Em, bueno, este es un poquito el viaje que hacemos, que les contaba. De hecho, empezamos por lo que les conté al principio,
de qué está pasando en esta era, ¿no? Vamos bastante más profundo que lo que les conté hoy, pero más o menos hacemos entender por qué ahora tenemos que hacer este trabajo espiritual. Después tenemos un módulo que es la iniciación en registros, ahí aprendemos a leer y aprendemos a que cada quien también vaya conociendo su canal, por dónde recibe la información, ¿no? Como cada quien es distinto. Entonces, ahí sí requiere, yo siempre digo, incluso tenemos nosotros un curso grabado, por ejemplo, que yo me resistía un montón a hacerlo y una vez alguien lo hizo grabado en un curso que yo di, me dijo, está súper bien y conecté y todo, pero todos mis alumnos tienen acceso a hablar conmigo y a poder compartir, ¿no? Porque mueve cosas muy fuertes el proceso y para mí sí es muy importante que estén acompañados. Entonces, vamos haciendo un proceso pues de ir con un poco cada uno descubriendo eso. Y después viene el módulo de Esencia del Alma, que es hermoso. Por ahí vi que estaba Gaby, Clau, que ya lo han tomado, Naye. Que bueno, es entender justamente cuál es tu esencia del alma. Después vamos a memorias y vidas pasadas, que es mi tema favorito, la verdad. Y ahí aprendemos a viajar justamente en el tiempo, ¿no? A poder regresar a nuestras vidas pasadas, a entender para qué. Y después vemos el plan de encarnación, que es, bueno, para qué tu alma pues eligió todo lo que eligió en esta vida. Y ahí vemos todo este proceso que les decía que a mí me parece fascinante de qué pasa entre la muerte y el nuevo nacimiento, ¿no? Y toda la ley del karma que tiene que ver con qué es lo que reconfigura el nuevo plan de encarnación, desde un lugar muy distinto de entender al karma, ¿no? Y justamente el cierre, la integración, como alguien dijo por ahí, es el servicio del alma porque es lo que condensa todo. Bueno, esto es un poco lo que les contaba, cómo es la experiencia. Bueno, de entrada hay un acceso anticipado en donde ya pueden ir entrenando muchas cositas y preparándose, ¿no? Las clases son en vivo, semanales, los domingos, quedan grabadas. Hay los ejercicios y las tareas y la comunidad, ¿no? Ustedes tienen su grupo como alumnos, en donde ahí se vuelve toda una familia y después tienen grupo conmigo también para las preguntas, ¿no? Y para el acompañamiento. Bueno, ahí les puse unas fotitos de algunos momentos presenciales que son tan lindos, ¿verdad? De la comunidad. Justamente vamos a hacer un encuentro porque ya, todo el mundo, ya, por favor, vámonos. Vamos a hacer una práctica de registros en la Ciudad de México, creo que es el 23 de agosto. Y bueno, esto es solo para usted, o sea, solo para las personas que están acá, ¿sí? Entonces, tómenle una foto o manden cupón máster, ¿no? Es un 25% de descuento en el costo de julio. El curso cuesta 8.000 pesos, pero es escalonado, ¿no? O sea, siempre nosotros tenemos como, mientras se inscriben antes, pues va bajando el precio y a medida que se acerca la fecha, pues ya es el precio completo, ¿no? Entonces, en julio cuesta 6.979, pero a ustedes por venir a la máster como regalito, les cuesta 5.234. Algo que me preguntan un montón, y para que sepan, esto lo pueden pagar ustedes en cuotas sin intereses, ¿sí? Para que sepan que hasta 12 cuotas. Y va a estar Clau, justamente, que por ahí anda, ahí en el teléfono de Akashic, que es en donde se pueden anotar. Está acá el teléfono, por si lo quieren. Ahora se los paso igual en el chat para que lo tengan ahí a mano. Y bueno, eso sería todo, queridas y queridos. Voy a abrir para leer sus preguntas. Si alguien quiere preguntar directamente en cámara, levanta la mano, que a mí me encanta verlos y verles la cara. Y bueno, sé que algunos seguramente se irán antes de las preguntas. Otra vez, pues
agradecerles mucho, ¿no? No solamente por su confianza de venir aquí con alguien probablemente desconocida, sino también de estar en esta búsqueda. Y yo tengo una vez, fuimos al desierto de acá de Viricuta y veníamos caminando, ¿no? Así es un montón de calor y nos subimos como a una lomita y yo ya estaba, o sea, ya no podía más. Y me subo a la lomita y veo que alguien había hecho abajo en el piso, para quien lo viera de arriba, con letras grandes, todo con piedritas, confía, ¿no? Y yo les juro que vi eso y me puse a llorar. Y lo tengo por todos lados, confía, confía, ¿no? Pero mi mensaje para ustedes que están en esta búsqueda es que confíen. Ya si su alma los trajo hasta acá, confíen en que ya están haciendo el trabajo, ¿no? Sea cual sea el camino que les toque. Así que bueno, muy, muy agradecida con todas y con todos. Y ahora voy a ver preguntitas. Así que empecemos por Mona.